¿Cuántos de nosotros hemos pasado más de una década viendo episodios de Friends? Y aún más, viendo los mismos episodios una y otra vez sin aburrirnos de ellos. Si te has identificado con esto, dale like en este momento a este video, porque seguramente te vas a relacionar con mucho de lo que vamos a hablar hoy. Hola, mi nombre es Daniel y te doy la bienvenida a 123 Finanzas, este canal de YouTube donde hablo sobre el dinero, tu relación con el dinero, cómo crear estrategias para mejorar esa relación y cómo poder invertir para tu futuro, ¿ok? Personalmente, Friends me ayudó muchísimo a madurar muchas cosas. Cuando yo comencé a ver esta serie hace, no sé, 15 años atrás, ¿ok? Recuerdo que en esa zona donde vivía yo en Caracas, íbamos a casa de un amigo, varias personas, ¿ok? Porque no teníamos televisión por cable en todas las casas, ¿ok? Porque en este caso era muy costoso y la televisión por cable no tenía todo el tiempo los mismos canales, ¿ok? Ese privilegio que tienen los niños y jóvenes de hoy de ver Netflix y todo esto a la hora que quieran, etcétera. Eso no lo tenía yo cuando era un muchacho. Entonces iba a casa de un amigo. Siempre tenías que tener un amigo que tuviera este canal que se llamaba Sony Television, porque en ese canal daban Friends, ¿ok? Era prácticamente la única forma de ver Friends. Y para muchos de nosotros lo que hacíamos era ir a casa de este amigo todas las semanas a ver los nuevos episodios que estaban saliendo. Yo tenía cerca de 15 años en ese momento y ciertamente en esta etapa de mi vida yo era mucho menor a los personajes de Friends, que ya tenían unos 25 años en ese entonces, ¿ok? Entonces, durante todo este tiempo yo crecí mucho aprendiendo de las experiencias de los personajes, aprendiendo a relacionarme con la vida, ¿ok? Y aprendiendo a saber cómo era esa independencia en una etapa temprana. Todo me parecía súper normal, todo me parecía súper cierto, ¿ok? Pero hay cosas que hoy veo con otros ojos y veo desde otra perspectiva. Desde el punto financiero te voy a dar un pequeño ejemplo, ¿ok? Imagina que estás sentado, sentada en un café con varios amigos y de la nada aparece una persona que tienes muchos años que no ves, ¿ok? Una persona que no viste desde que estabas en el colegio, en secundaria, etcétera. Esa persona está huyendo de la boda eh, porque se dio cuenta que estaba en medio de un evento que era su matrimonio con una persona que no quería y que solo lo hacía por dinero. Ese era el caso de Rachel, que estaba a punto de casarse con Barry, que era este odontólogo, y lo estaba haciendo básicamente solo por dinero, solo por un estatus social, solo por una presión social o familiar. Tomó una buena decisión, ¿cierto? Huyó, salió corriendo y llega con ese vestido de novia al café del Central Park y ahí se consigue con Mónica, con quien no veía hace mucho tiempo, y Mónica no hizo nada que no haría un gran amigo o una gran amiga, que fue darle al ojo en su casa. Pero era muy evidente que Rachel tenía una dependencia financiera y esa dependencia financiera la iba a llevar hasta el punto de tomar una decisión tan trascendental como esta, ¿ok? En algunos episodios más adelante se ve cómo ella igual seguía utilizando las tarjetas de crédito de su padre y estos amigos vienen y les cortan las tarjetas a Rachel y la enseñan a vivir lo que es la vida real, ¿ok? Y la enseñan a entender, tienes que buscar un trabajo, tienes que hacerte una persona independiente. Esto no es fácil, es una etapa complicada, pero la vas a disfrutar mucho, la vas a amar y vas a aprender un montón. Pero hay algo que, a pesar de esta relación tan bonita que se crea entre Rachel y Mónica, no es muy cerca a la realidad, ¿cierto? Cuando una persona llega a tu casa por un momento, unos días, una semana, por una emergencia, todos podemos abrir las puertas de tu casa. Pero no se ve en ningún momento que Rachel y Mónica acuerdan que va a pagar Rachel, cómo Rachel va a cubrir algunos gastos de la casa, ¿ok? Por cuánto tiempo se va a quedar. Estas son cosas que pasan en la cabeza solamente en la vida real y que hace que este tipo de decisiones de abrir las puertas de tu casa, tú la hagas con un poco de cuidado, ¿cierto? Entonces aquí empieza a ver un poco las perspectivas de cosas que, si bien no son totalmente irreales, en la vida real algunas cosas, algunas condiciones entran en juego. Pero bueno, esto era un poco para darles una perspectiva de esta visión financiera desde el punto de vista fuera de lo cómico, de todo lo de esta serie que me encanta, y hablarte un poco de lo que yo puedo ver hoy en este sentido. Pero hoy quería hablarles también y principalmente sobre algo relacionado con Friends y que en este caso sí es de la vida real, ¿ok? Y en este caso hay un mensaje bastante importante.
Muchos vimos con bastante tristeza la reciente noticia de que Matthew Perry, el actor que interpretaba a Chandler Bing, falleció con apenas 54 años. Una persona súper joven, una persona que pasó por muchísimas cosas en su vida, que no vale la pena entonces entrar a hablar ahora acá de eso porque podemos entrar a juzgar o a decir otras cosas y esto no es la razón por la que yo he hecho este video. Cualquiera sea el motivo de su muerte, que todavía no está públicamente anunciado, es bastante triste y yo creo que esta persona deja un legado muy importante en la generación de millennials, principalmente, que es básicamente mi generación, porque muchos de ellos crecimos viendo Friends, todavía lo vemos. Yo pagué por HBO Max solo para tener Friends, ¿ok? Y lo otro que deja, además del legado, es una pregunta financiera, ¿ok? Matthew Perry generaba cerca de 20 millones de dólares anuales en ingreso por los royalties que recibía por el streaming de Friends en distintos canales de streaming, ¿ok? Matthew Perry no estaba casado, no tenía hijos. Entonces todos se preguntan, bueno, no todos, muchas personas se preguntan qué va a pasar con esos 20 millones de dólares, a dónde va a ir ese dinero, ¿ok? No es que eso sea lo más importante, el legado de Matthew Perry, pero es una pregunta que personas se hacen. Hoy leí una noticia en CNBC que me llegó a través de email, en el cual mencionan que hay tres opciones que pueden suceder en este caso. Y aquí entra un poco la parte de educación que quiero que tengas presente. Una de las opciones es que su contrato que tenía, donde quiera que sea ese contrato, donde quiera que esté, donde establecía esos royalties, él haya designado una persona como beneficiaria en el caso de que él falleciera en algún momento dado para que siguiera recibiendo sus pagos futuros hacia adelante, ¿ok? Esa es una de las opciones. Puede haberla como puede no haberlo puesto allí también, ¿ok? La segunda opción es que estos pagos se transfieran a un trust. Y un trust es un documento, pero ese documento es como una entidad, ¿ok? Y este trust deja estipulado quién recibe esos pagos, en qué frecuencia, en qué manera, etcétera. El trust, acá en Estados Unidos, es como un testamento, pero es mucho más poderoso. Y es un documento privado, a diferencia de un testamento que es un documento público y es mucho más básico, ¿ok? Para simplemente educación general, si tienes bienes por encima de $500,000, lo mejor que puedes hacer es tener un trust, ¿ok? Porque es una cantidad de dinero suficiente para empezar a tener un trust. Es considerado básicamente algo mandatorio. Si tienes bienes por menos de $500,000, un testamento básico estaría totalmente ok. Pero quiero decirte algo muy importante. Ni yo soy abogado, ni soy asesor financiero, ¿ok? Yo soy coach financiero, pero yo no le digo a las personas qué hacer con su dinero. Yo enseño a las personas qué hacer con su dinero y que tomen sus propias decisiones, ¿ok? Entonces, si tienes ideas sobre cómo hacer esto, si tienes preguntas, lo mejor es que busques un abogado o una abogada y empieces a hablar un poco sobre este tema. Yo solamente te digo un poco una referencia para que tengas una idea de qué es un testamento, qué es un trust, ¿ok? Entonces, la segunda opción es que tenga este trust y este trust decida qué se hace con ese ingreso y con sus otros activos que él tenga. Y hay una tercera opción. Y esa tercera opción es que simplemente él no hizo absolutamente nada. Y aquí entra la mayoría de las personas, ¿ok? No hacer absolutamente nada es no hacer un trust, no hacer un testamento, no hacer ni siquiera una servilleta, quien quieres que se queden con tus cosas, ¿ok? Cómo hacer esa distribución de bienes. Cuando hay este tipo de cosas, en base a la ley estatal o a la ley del estado donde esa persona reside, en este caso es California, decide cuál es la mejor forma de distribuir ese patrimonio, en función a leyes, en función a deudas, en función a cosas, ¿ok? Como regla básica, el orden sería que primero viene la pareja, ¿ok? Esposo o esposa que tenga, después vienen los hijos, después vienen los nietos, después vienen sus padres y de último vendrían los hermanos, ¿ok? Pero sin importar qué determine el Estado al final, el caso es que esta última opción deja muy claro de que hay un poder o un vacío de poder en el sentido de qué pasa con tus bienes en el momento de que tú no estés por alguna opción, ¿ok? Y quiero que tengas claro otra cosa. No necesariamente debes morir para poder gatillar o para poder utilizar un trust o un testamento. Porque hay personas que tienen cierto patrimonio, tienen ciertas necesidades, ¿ok? Y esas necesidades financieras, no solo ellos, sino sus dependientes, y cuando por alguna razón quedan inhabilitados para moverse, para tomar decisiones, para hablar, para pensar, etcétera,
¿Quién toma las decisiones por ti? ¿Quién maneja sus activos? Tú sigues vivo, sigues viva, ¿cierto? De repente puedes estar en un estado vegetativo, de repente puedes estar en coma, de repente puedes estar en una silla de ruedas y no puedes trabajar, y a la vez, no sé, tienes alguna condición que no te deja hablar o pensar bien, y allí se activan este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, piensa, no importa la cantidad de patrimonio que tengas, piensa qué puede pasar allí, porque no solo patrimonio, sino son también esos dependientes que tú tienes y ya te voy a comentar un poco acerca de eso. Pero te quiero explicar un poco mi caso personal, ¿ok? En mi caso personal, muy personal, ¿ok? Yo prefiero dejar a las personas molestas conmigo por la decisión en cómo yo decidí tomar o distribuir los bienes que están bajo mi nombre, ¿ok? A dejar a una familia en guerra para ver cómo obtienen un pedazo de ese patrimonio. Mi patrimonio no es multimillonario como el de Matthew Perry, pero créeme que he visto casos en que apenas unos cientos de dólares o unos miles de dólares o unas decenas de miles de dólares puede generar una guerra en familia. Puede generar una situación en la que unas personas tratan de sacar a otras de una propiedad para venderla y repartir el dinero. Puede venir una situación en que una persona, a través de un poder, de alguna forma, es capaz de quedarse con la mayoría de los bienes por alguna razón que sea. Pueden haber muchas cosas y esto solo se descubre posterior a que la persona que tiene la posesión de los activos ya no puede disponer de ellos o ya sea porque se muere o porque ya no puede tomar decisiones en este sentido. Entonces yo prefiero que las personas queden molestas conmigo a crear una guerra en familia. Yo esto créeme que lo he visto muy de cerca de mí, ¿ok? Y, y he aprendido, esto ha sido como una de esas cachetadas que te da la vida, donde te reafirma el poder que tiene el dinero sobre las relaciones. Pero bueno, quiero cerrar este video, porque este fue un video solamente para hablar un poco de esto, para dejarte cuáles son algunas de las razones por la cual tener un plan de disposición de tus activos o un estate planning, como lo llaman acá en Estados Unidos, es súper, súper importante, ¿ok? Y hay 8 de estas razones que te voy a mencionar acá. Me puedes escribir si quieres, podemos hablar sobre ellas, o puedes unirte a la comunidad del dinero en Facebook, donde podemos hablar y debatir sobre estas cosas, donde podemos contar experiencias, etcétera, ¿ok? La comunidad del dinero está en Facebook. Busca el Facebook page de Unos Tres Finanzas. Dentro de ese Facebook page vas a encontrar el grupo La Comunidad del Dinero. Solo dale clic a unirte, responde algunas preguntas, entras totalmente gratis y ahí seguimos hablando, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la primera razón por la que yo recomiendo hacer un estate planning? Primero, para proveer a tus dependientes, y esta es la número uno, ¿ok? ¿Quiénes son esos dependientes? Puede ser tu pareja, en caso de que esa pareja sea dependiente de ti, pero para mí lo más importante son tus hijos, porque esa pareja probablemente es una persona que eventualmente puede valerse por sí misma. Ojalá que sea así, ¿cierto? Pero menores de edad o niños pequeños necesitan de esa seguridad financiera para poder continuar en su vida. Imagina que pierden a alguien tan valioso como su padre o su madre o esa persona quien los cuidaba y que no solo pase eso, que es un golpe bastante fuerte, emocional, sino también entre en un estado en el que no tienen cómo valerse por sí mismos porque no tienen ningún tipo de seguridad financiera, ¿ok? Solo porque no había nada estipulado para poder garantizar el sustento de esos dependientes, que estén con una persona o una familia que sea la que tú deseas, no la familia que desea el Estado, no un foster family, que eso se ve acá mucho en Estados Unidos, una familia que el Estado les paga para que recoja a estos niños que quedan huérfanos mientras el Estado dispone quién es la mejor persona para que los cuide. Entonces, puede ser que esos niños queden con una persona que sea un familiar, pero mientras el Estado decide cuál es el familiar que es el, realmente está capacitado para poder cuidar de esos niños están con una familia, ¿ok? Que el Estado les paga para que los cuide. Y muchas de esas familias lo hacen solo por dinero, es decir, no quieren a tus hijos, no les interesa y probablemente solo los van a alimentar y llevar a la escuela y más nada, ¿ok? Entonces, tú puedes designar a través de un estate planning, a través de un trust, quiénes son las personas que inmediatamente van a tener el cobijo o la manutención de tus hijos en caso de que tú no estés por alguna razón. Eso aplica para acá, para Estados Unidos. No sé si en otros países del mundo simplemente diga cualquier familiar y dice yo me los quedo y no hay ningún problema. Pero acá en Estados Unidos, si no está en un trust, van a un foster care. Ese es el primero y es el más importante. El segundo son impuestos y gastos, ¿ok? Todo lo que es con herencias, gatilla impuestos, gatilla gastos, gatilla abogados, gatilla documentos, gatilla un montón de cosas
y tiempo perdido, ¿ok? Tiempo que pasa mucho tiempo y ese tiempo resta valor al dinero por temas de inflación y otros temas, ¿ok? Entonces, eso puede quedar en una distribución bastante anticipada, bastante ordenada, en el cual todo ese tiempo lo disminuyes y todos esos gastos y esos impuestos lo puedes mitigar lo más que puedas. Y de eso de mitigar todos esos impuestos y gastos viene la tercera, que es maximizar la cantidad de patrimonio que vas a distribuir, ¿ok? Esto va relacionado otra vez con los impuestos. Mientras más eficiente lo hagas, más puedes tratar de no pagar la cantidad de impuestos como que si no haces absolutamente nada, entre otros gastos también. Beneficiarios es el número 4 y es dejar claro quién recibe, en qué cantidad y bajo qué condiciones, ¿ok? El hecho que tengas un niño de 12 años no quiere decir que le dejas $1 millón de herencia, sino que tú dices lo dejas en una cuenta que va generando intereses, ¿ok? Y cuando ese niño tenga mayor de edad puede disponer de esa cuenta. ¿Quién cuida de esa cuenta? Lo dejas escrito en el trust también, ¿ok? ¿Quién cuida de esa cuenta mientras eso pasa, ok? No es un dinero en efectivo que un maletín se lo das a un tío y ese tío cuida al niño y el tío gasta el dinero como quiera. No es así, porque si eso sucede, créeme que no va a pasar muy buenas las cosas, ¿ok? El quinto es liquidez, es asegurar el orden en que se ejecutan los activos, ¿ok? Tú puedes dejar garantizado que todas las deudas se pagan, que se pagan impuestos, que se pagan todo tipo de cosas o gastos previos a la distribución y luego viene esa distribución en la manera que tú decidas cómo va a ser. El sexto es el manejo de activos. Piensa qué activos van a estar a disposición de quién y qué activos están dentro o fuera del país donde vives y cómo va a ser manejado todo eso. Piensa eso, ¿ok? Habla con abogados, ve cómo va a suceder eso, porque habrán activos que no quieras vender, que no quieras que nadie vende a pesar de que los herede. Todas esas condiciones las puedes dejar estipuladas en un trust, ¿ok? El número 7, y ya vamos a terminar, es asegurar que se cumplan los deseos específicos tuyos, personales, de donar a algún lugar de caridad, donar a alguna persona, ayudar a alguien o lo que tú quieras, ¿ok? Aseguras que todo eso se ejecute por ley. Cuando tú lo haces a través de un trust, es como si fuera ley. Y así las personas que toman disposición de lo demás, y esto va relacionado a la parte de liquidez, primero se ejecutan estos deseos y después se hace el resto, ¿ok? Y el último, el número 8, el último y el más importante es evitar las guerras entre las familias, ¿ok? Que todo esto quede claro. Como yo te dije, para mí es mucho mejor que las personas queden molestas conmigo, que yo me morí, a que las personas queden en una guerra entre ellos por ver qué hacen con las 2 o 3 cositas que yo pueda dejar. No me despido sin recomendarte buscar el link en la descripción de este video para que puedas registrarte gratis a un masterclass en el que vas a aprender cómo retirarte financieramente libre invirtiendo en la bolsa. Ve allí para que aprendas y para que no solo pienses sobre esto de estate planning, ¿ok? Hablamos de $500,000 o más. ¿Cómo llegas allí? Ahí llegas construyendo un patrimonio, ¿ok? ¿Y qué haces con ese patrimonio una vez que lo construyes? Preparar un estate planning. Entonces, es una escalera donde tú vas subiendo y cada vez se va desbloqueando un nuevo nivel. Pero lo primero es construir un patrimonio, ¿ok? ¿Para qué sirve hacer un testamento o un trust si ni siquiera tienes un patrimonio? Empieza por el patrimonio. Busca ese link en la descripción y regístrate pronto y nos vemos en la próxima sesión, ¿ok? Además de eso, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Ok? La mayoría de las personas que ve este video seguramente han tenido una relación cercana con este tipo de guerras familiares o han sabido de otros casos o han vivido una experiencia muy personal, ¿ok? O de repente van a decirme en los comentarios, Daniel, tienes razón, yo debería tener un trust o debería tener un testamento o debería hacer algo porque no tengo nada o ni siquiera sé cuál es mi patrimonio, pero algo va a suceder después de que veas este video y quiero que le des like y lo compartas para ayudar a otras personas a que hagan algo también. Bueno, eso era todo lo que quería hablar. Recuerden unirse a la comunidad del dinero en mi Facebook page y nos vemos en el próximo video. Bye bye.